De esta manera puedes atrapar a un espíritu maligno. Hola Pepe, quiero contarte algo que nos pasó en familia, algo que nunca hemos podido olvidar. Soy de Irapuato, Guanajuato, y esto ocurrió cuando tenía unos 14 años. Era una tarde cualquiera. Mis padres y mis tíos estaban reunidos afuera de la casa platicando, mientras mis primos y yo jugábamos en la calle. Todo parecía tranquilo, hasta que escuchamos gritos que venían desde el patio trasero. Mi tía estaba sola tendiendo ropa en el jardín, y de repente mis tíos entraron corriendo a la casa gritando desesperados. Yo, sin entender lo que pasaba, corrí detrás de ellos. Al entrar, vi algo que nunca se me va a olvidar. Mis tíos y mis papás gritaban hacia el jardín, diciéndole a alguien que se fuera, que saliera de ahí, mientras los árboles se agitaban violentamente, como si una ráfaga de viento los moviera, aunque no soplaba ni una brisa. En medio de todo ese caos, mi tía estaba pálida, temblando, con los ojos desorbitados, como si estuviera viendo algo que los demás no podíamos ver. Parecía a punto de desmayarse. Yo, siendo un niño, pensé que alguien se había metido a robar o que había un animal suelto. Pero pronto me di cuenta de lo que pasaba. No era algo humano. Mis familiares comenzaron a rezar tomados de la mano, mientras uno de mis tíos traía un lazo bendito y empezaba a hacer nudos sobre él, uno por uno, mientras rezaba con voz fuerte. Nosotros, los más chicos, ayudamos a mi tía a salir del patio, pero justo cuando íbamos cruzando la puerta, algo la jaló del cabello hacia atrás con una fuerza sobrenatural. Cayó al suelo de espaldas, como si alguien invisible la hubiera empujado. El golpe fue tan fuerte que arrastró parte de la ropa tendida, y mi tía gritó con un terror que todavía recuerdo en mis pesadillas. Mis primos y yo corrimos despavoridos sin saber qué hacer. Mientras tanto, mis papás y mis tíos seguían rezando con el lazo, apretando cada nudo como si con eso pudieran atrapar lo que estaba ahí. El ambiente se volvió pesado, sofocante. El aire olía a tierra húmeda, a miedo. Cuando mi tío hizo el séptimo nudo, se escuchó un golpe seco, como si algo hubiera chocado contra la pared, y después una ráfaga de aire atravesó toda la casa. Las luces parpadearon, los perros del vecindario comenzaron a ladrar y los árboles se agitaron, una última vez antes de quedar completamente quietos. Todo quedó en silencio. Después de eso, mi tía quedó tirada sin fuerzas. Entre todos la levantaron y la llevaron adentro. Horas más tarde, cuando por fin se calmó, contó que sentía que alguien la seguía desde días antes, una sombra que no la dejaba dormir. Dijo que esa tarde, mientras tendía la ropa, sintió que algo la miraba desde los árboles, y justo antes de gritar, algo le susurró algo al oído. Ahí fue cuando empezó todo. Más tarde, una curandera nos explicó que mi tía traía un espíritu pegado, un alma errante que había encontrado en ella una especie de refugio. Dijo que los rezos y los nudos del lazo bendito sirvieron para romper el vínculo, pero que al llegar al séptimo nudo, el espíritu salió huyendo para no ser atrapado. Una de mis otras tías quiso entrar a ayudar, pero no pudo cruzar la puerta. Después supimos que justo en ese instante el espíritu iba saliendo del mismo lugar y chocaron energías. Por eso ella no pudo avanzar. Desde entonces, mi familia no volvió a rezar en ese patio, y aunque limpiaron y bendijeron la casa varias veces, siempre se siente algo raro cuando cae la noche. Mi tía aún vive, pero nunca volvió a ser la misma. A veces, cuando se queda callada mirando al vacío, parece estar recordando ese momento en el que algo invisible la tomó del cabello y quiso llevársela. No todo mal es brujería, primero ve con un doctor. Desde que me casé con mi esposo, su familia me hizo la vida imposible. Él era militar y por eso les daba dinero a todos, dependían de él. Cuando nos juntamos, comenzaron a decirle que yo no los quería, que solo estaba con él por interés. Me decían la interesada, la convenenciera, le llenaban la cabeza de cosas, intentando que no se casara conmigo. Una noche, mientras él había tomado unas cervezas, me confesó que su familia le había dicho que yo no lo amaba, que solo lo buscaba por su dinero. Pero a pesar de eso, se casó conmigo. Yo creí que lo peor ya había pasado, pero me equivoqué. Como militar, él pasaba días fuera, y cuando no estaba, mi suegra me hacía dormir en la cocina. Ahí me puso una cama vieja, y cuando no quería que durmiera sola, mandaba a mi cuñada conmigo.
Parecía una excusa para vigilarme, porque todas las noches mi cuñada se asomaba debajo de mi cama. Lo hacía sin decir palabra. Una noche decidí esperarla despierta y fingí dormir. Cuando se agachó me asomé también y vi que debajo de la cama había un molcajete. Esa cosa siempre estaba ahí, en el mismo lugar. Cada noche mi cuñada lo miraba, lo tocaba y se iba. Un día la enfrenté y le pregunté qué hacía, pero se hizo la desentendida. Nadie en la casa dijo haber puesto el molcajete. Lo tiré al día siguiente sin pensarlo. Algo en mi interior me decía que ese objeto no era normal. Tiempo después quedé embarazada. Mi esposo hizo una casita junto a la casa de su madre y ahí nos fuimos a vivir. Todo parecía bien hasta que mi hijo nació enfermo. Lloraba día y noche. Nada lo calmaba y poco a poco empezó a ponerse flaco, dejó de caminar, dejó de comer. Yo estaba desesperada. Mi suegra me decía que lo llevara con unos brujos que ella conocía. Decían que ellos podían curarlo. Por miedo y desesperación le hice caso. La bruja lo miró y me dijo algo que me heló por dentro. Tu hijo está enfermo porque tiene un nahual pegado. No puedo quitárselo, pero puedo cuidarlo si me pagas cada 15 días. Yo, sin saber de esas cosas y asustada, acepté. Hacía todo lo que ella me pedía, pero mi hijo empeoraba. Cada vez estaba más débil, más pálido, hasta que un día ya no tenía fuerzas ni para llorar. Mi esposo y yo nos quedamos sin dinero. Todo se nos había ido entre curanderos, rezos y promesas. Entonces decidimos llevarlo al hospital, aunque mi suegra no quería. Ella insistía en que lo dejáramos en el pueblo, que los doctores no podrían contra esas cosas. Pero yo ya no podía más. Pedimos prestado y con ayuda de mis padres, que sí tenían coche, lo llevamos al médico. Ahí nos dieron la noticia que nos destrozó. Mi hijo tenía cáncer en la sangre y apenas le quedaban 15 días de vida. Recuerdo que en ese momento sentí que el mundo se me caía encima. Pensar que lo había estado llevando con brujos mientras el mal verdadero lo consumía por dentro me llenó de rabia y de culpa. Lo internaron de inmediato. Gracias a Dios y a los doctores, mi hijo sobrevivió. Hoy sigue vivo, aunque frágil, y con todos los cuidados que necesita. Si me hubiera quedado en el pueblo, si hubiera hecho caso a mi suegra, mi hijo estaría muerto. Después de eso, jamás volví a esa casa, no volví al pueblo. Hasta la fecha, creo que mi suegra quería acabar con su propio nieto, solo por envidia o tal vez por dinero. Y pienso en ese molcajete, en las noches en la cocina, en los rezos falsos, y entiendo que el mal no siempre viene de brujas o nahuales. A veces el verdadero mal puede dormir bajo el mismo techo que tú. Los dones de mi familia, ver el futuro, nahualismo y protección. Hola Pepe, te saludo desde Yuriria, Guanajuato, el lugar donde comenzaron mis experiencias más extrañas y quizá más aterradoras. Todo empezó un día cualquiera, cuando estaba platicando con mi abuela. Le contaba mis sueños, esos en los que veía cosas que aún no habían pasado. Soñaba con personas que no conocía, lugares en los que jamás había estado y situaciones que con el tiempo terminaban cumpliéndose tal como las había visto. Mi abuela me escuchaba en silencio, con una expresión que nunca olvidaré. Cuando terminé de hablar, me tomó de las manos y me dijo algo que cambió por completo mi forma de ver la vida. Tú tienes una bendición especial, el don de la evidencia del futuro, me dijo. Al principio creí que bromeaba, pero su mirada era seria, profunda. Me explicó que esa bendición era también una carga, una herencia que solo uno de cada 4 generaciones recibe en la familia. Un don que puede parecer un regalo divino, pero que viene acompañado de una maldición silenciosa. Mi abuela me contó que ese don me permitiría ver quiénes van a morir y cómo morir, incluso antes de que les llegue la hora, pero me advirtió con voz temblorosa: jamás intentes intervenir. Si lo haces, si cambias el destino de alguien, Dios te arrebatará a un ser querido. Sus palabras me estremecieron. Desde ese día entendí que lo que yo veía en sueños no eran simples visiones, sino advertencias, y que no podía hacer nada para detener lo que estaba por suceder. Por eso nunca le he contado a nadie de mi familia. Solo mi abuela sabía lo que ocurría, porque ella también lo había vivido. Me explicó que en nuestra sangre hay una línea de elegidos, y cada uno de nosotros posee una habilidad distinta.
Algunos nacen con el don de la evidencia, capaces de ver lo que el resto no puede. Otros son cambiaformas, capaces de adoptar rostros o presencias ajenas para confundirse entre los vivos y los muertos. Y unos pocos, los más raros y poderosos, son seres con escudos, guardianes espirituales que pueden repeler fuerzas oscuras o proteger a los demás. Pero mi abuela también me dijo algo que siempre me atormenta. Quienes nacen con estos dones viven mucho más de lo normal, pero también viven para ver morir a todos los que aman. Desde entonces he aprendido a cargar con todo lo que me fue dado. He visto cosas que preferiría no haber visto, accidentes, enfermedades, tragedias que se cumplen con precisión escalofriante. Y aunque a veces he querido advertirle a alguien, las palabras de mi abuela siempre resuenan en mi cabeza. Si cambias un destino, otro tomará su lugar. Por eso callo, por eso nadie sabe lo que llevo dentro. Y aunque este don me permita ver lo que otros no, cada vez que cierro los ojos temo volver a soñar, porque en mis sueños no siempre veo el futuro de los demás. A veces veo el mío y en él sé que mi tiempo también está contado. Una brujería hizo que mi hermana se hinchara como botarga. Hola Pepe, espero que estés muy bien. Te escribo para contarte lo que vivimos con la muerte de mi hermana, a quien llamaré Margarita. En aquel entonces ella tenía 65 años y padecía diabetes desde hacía una década. Siempre fue muy cuidadosa con su alimentación y sus medicamentos, pero de un día para otro el azúcar se le disparó a 585 y desde ese momento ya no volvió a bajar. Fue el inicio de algo que ninguno de nosotros podía entender. Margarita ya no podía levantarse de la cama. En apenas 30 días, su salud se deterioró terriblemente. Recuerdo que una llaga en su pantorrilla se abrió tanto que casi le atravesaba el pie. Era muy delgada, pesaba apenas 45 kilos, pero su cuerpo comenzó a hincharse de forma extraña como si se inflara. Su piel se tensó, parecía una botarga. Los doctores le hacían análisis de sangre, orina y todo salía normal, pero el azúcar no bajaba de 500. Nadie entendía qué pasaba. Después de una semana en el hospital la dieron de alta, aunque seguía igual. Su respiración era pesada, se cansaba con solo hablar. La llevamos con un doctor naturista, quien también le pidió nuevos estudios, pero todo volvió a salir bien. Él no entendía el porqué del azúcar tan alta, ni el cambio físico, y solo nos dijo que en unos días su cuerpo se volvería a la normalidad. Efectivamente, en 3 o 4 días comenzó a verse mejor, pero justo cuando empezamos a sentir alivio, las cosas raras comenzaron. Una mañana encontramos afuera de la ventana un pequeño envoltorio color púrpura con una almohadita de unos 5 centímetros. Me dio una sensación muy extraña. Sin tocarlo, lo levanté con un palo, lo metí en una bolsa de plástico y lo tiré en la basura. Nosotros somos católicos y a mi hermana le llevaban la comunión a casa, ya que no podía salir. Al día siguiente, las personas que le llevaban la comunión a la casa nos recomendaron hablar con el sacerdote de la comunidad y me dijeron que fuera cuanto antes. Lo busqué esa misma tarde, le conté lo ocurrido y me pidió que al día siguiente llevara a mi hermana para bendecirla. Cuando regresé a casa, di apenas unos pasos adentro. Mi hermano salió alarmado diciendo: ¿Viste? ¿Viste lo que tiraron afuera? Negué con la cabeza y salí. Frente a la misma ventana donde había aparecido el envoltorio, había un huevo reventado en el suelo y junto a la mitad de la cáscara se notaban cabellos rubios como de muñeca. Tomé una cubeta de agua y la lancé para limpiar, pero esa misma noche Margarita se puso muy mal. Tuvimos que internarla de nuevo. En el hospital la monitoreaban día y noche, pero el azúcar no bajaba. Como no había camas, permanecía en urgencias y nosotros nos turnábamos para acompañarla. El fin de semana, una de mis hermanas y su madrina fueron a verla, regresaron tranquilas, diciendo que estaba mejor y que se veía muy serena. Esa noche, por primera vez en semanas, dormimos con algo de calma, pero a las 11:40 de la noche sonó el teléfono. Era del hospital, Margarita había muerto. Corrimos para allá, todo fue un caos, los trámites, el velorio, el entierro. Pasaron los días y con el tiempo el dolor se volvió más silencioso. Un año después notamos algo que nos estremeció. Todas las plantas que eran de Margarita comenzaron a marchitarse, una por una hasta secarse por completo. Una tarde mi hermana dijo que las tiraría.
Cuando regresé del trabajo me llamó, pálida, y me dijo: ven, mira lo que me encontré. En el fondo de la maceta del helecho que le había regalado la vecina había otra almohadita, igual a la primera, pero ahora de color blanco. En ese momento todo cobró sentido. Meses antes de fallecer, esa vecina había tenido un pleito con Margarita. Todo comenzó por una tontería. El carro de mi hermano se estacionó frente a su casa y ella, molesta, fue a reclamar. Margarita salió a hablar con ella, pero la discusión subió de tono. Desde ese día esa mujer, a quien llamaremos doña, nos dejó de hablar. Ahora, al ver que el bulto blanco estaba en la planta que ella misma le regaló a Margarita, entendimos que aquello no era casualidad. Llamé a una amiga y le conté lo ocurrido. Me dijo que conocía a una persona que sabía de esas cosas y me acompañó a verla. Cuando llegamos, la mujer nos preguntó si podía abrir el objeto que encontramos en la maceta. Le dijimos que sí. Con cuidado, desenrolló el bulto hasta encontrar en su interior un algodón doblado y entre el algodón una trenza hecha de hilo muy fino de unos 4 centímetros. Nos miró con seriedad y preguntó: ¿verdad que su hermana falleció de repente, se hinchó, se debilitó y murió en menos de un mes? Nos describió todo tal cual había pasado, sin que le diéramos detalles, y luego dijo: este trabajo fue hecho para que muriera rápido. Nosotras solo nos quedamos en silencio. Desde entonces no hemos hecho nada en contra de doña. La seguimos saludando a ella y a su familia, aunque sabemos que ella nos guarda rencor. Ha intentado ponernos en contra de otras vecinas y algunas hasta nos han contado que habla muy mal de nosotros. Pero lo más inquietante es que desde la muerte de Margarita no ha vuelto la tranquilidad a nuestra casa. Hemos tenido enfermedades repentinas, plagas extrañas y aves negras que se posan sobre el techo al anochecer, como si algo o alguien todavía no se hubiera ido. Le dije ojalá y choques, y se hizo realidad en Tamaulipas. Hola Pepe, desde hace tiempo sigo tus historias, y aunque no soy muy bueno escribiendo, quiero contarte algo que nos pasó hace años en mi barrio, allá en Río Bravo, Tamaulipas. Siempre nos juntábamos los amigos en la calle hasta las 3 o las 5 de la mañana, y durante 4 noches seguidas vimos cosas que no puedo explicar. La primera fue con una lechuza. Ya sabes lo que dicen, que suelen ser brujas. Aquella noche, alrededor de las 2 de la mañana, un tipo andaba acelerando su coche por la calle, visiblemente borracho. Mis 3 amigos y yo gritamos al mismo tiempo sin planearlo, como si compartiéramos el mismo pensamiento o una conexión extraña. ¡Ojalá choques! A las 3 de la mañana exactas fuimos a acompañar a un amigo a su casa y al pasar por la esquina vimos el carro destrozado. El mismo tipo había chocado, nadie podía creerlo. Esa noche juramos no volver a desearle mal a nadie. La segunda noche fuimos al único Oxxo del pueblo, que quedaba a unos 20 minutos caminando junto a las vías del tren. En el camino vimos a una muchacha blanca de cabello negro y shorts caminando sola. Era muy bonita. Le silbamos para llamar su atención. En ese tiempo era común hacerlo para ver si alguna chica aceptaba platicar, pero ella ni se inmutó, solo volteaba a vernos y seguía su paso. Lo raro fue que varios coches, incluso de lujo, se detenían a verla, pero en lugar de acercarse arrancaban y se iban rápido como si algo los asustara. Nosotros seguimos caminando tras ella, intentando alcanzarla, pero parecía alejarse cada vez más, como si no pisara el suelo. Nunca la alcanzamos. Esa noche regresamos en silencio. La tercera noche fue la más aterradora. Hacía frío, eran casi las 3 de la mañana y ya estábamos por irnos cuando vimos salir de una curva a un niño descalzo en camisa de tirantes y shorts. Nos preocupó verlo solo a esa hora, así que decidimos acercarnos. Un amigo que era el mayor le dio unos guarachitos de su hijo que le quedaron justos y otro le ofreció 20 pesos. El niño los tomó sin mostrar ninguna emoción. Le preguntamos: ¿a dónde vas tan tarde? ¿No tienes frío? ¿Quieres que te consiga un suéter? Él respondió tranquilo que iba a la casa de su abuela en una colonia algo retirada. Le ofrecimos llevarlo en carro, pero se negó, dijo que prefería caminar. Así que decidimos acompañarlo, no fuera que le pasara algo en el camino. Íbamos por el centro cuando nos encontramos a otro amigo que nos gritó desde su camioneta: ¿a dónde van con este frío a las 3 de la mañana?
Le explicamos que acompañábamos al niño para dejarlo con su familia, pero él cambió su rostro y dijo serio: déjenlo ir solo, ustedes ya no pueden hacer nada por él. Nos miramos entre nosotros confundidos, le preguntamos por qué decía eso y él solo repitió: suban a la troca rápido y déjenlo irse. Lo más extraño era que el niño nunca quiso caminar delante de nosotros, siempre iba atrás a paso lento, en silencio. Le dijimos que hasta ahí lo íbamos a acompañar y se alejó sin voltear, ni siquiera nos dio las gracias. Nuestro amigo insistió en que lo siguiéramos e ignoráramos al niño, y entonces nos contó algo que nos heló las... Ese niño había fallecido años atrás en un incendio junto con su familia. Su casa estaba en ruinas. Al día siguiente fuimos al centro, más por curiosidad que por miedo, y confirmamos todo. La casa estaba destruida, cubierta de maleza y consumida por el tiempo. Nadie vivía ahí desde hacía mucho tiempo. Esa fue la última noche que nos quedamos en la calle hasta tan tarde. Desde entonces, todos decidimos que no valía la pena tentar al destino, ni desafiar lo que no entendemos. Si viajas con un bebé en la carretera, debes saber esto. Hola Pepe, me llamo Lucía. En mi familia todos son traileros. Mis tíos, mis hermanos, mi papá y también mi esposo. Desde siempre escucho sus historias sobre lo que ocurre en las carreteras, cosas que se escuchan en las noches, luces que aparecen y desaparecen y sobre todo las brujas. Siempre me decían que nunca debía detenerme en un lugar donde hubiera una cruz al borde del camino, pero yo no creía mucho en eso. Con el tiempo comencé a acompañar a mi esposo en algunos viajes. En uno de ellos nos pasó algo que jamás podré olvidar. Íbamos de madrugada, escuchando música a todo volumen, cantando los dos para no dormirnos. Nuestra hija, que en ese entonces tenía apenas 10 meses, dormía profundamente en el asiento trasero. Eran las 3:25 de la mañana cuando mi esposo decidió detener el camión para revisar las balatas. Me pidió que no bajara, que cerrara bien y pusiera los seguros. Obedecí. Mientras él se bajaba, yo lo seguí con la mirada por el espejo del lado del chofer. Lo veía caminar alrededor del camión con la linterna en la mano. Pasaron unos segundos y por costumbre volteé hacia el espejo del lado contrario y ahí estaba él revisando las llantas. Me confundí, pero pensé que tal vez había rodeado el camión rápidamente. Volví la mirada al espejo del chofer y ahí estaba otra vez mi esposo mirándome fijamente. Su mirada era penetrante sin parpadear, como si esperara que hiciera algo. Le hice señas preguntándole que qué pasaba, pero no respondió, solo me observaba. Fue entonces cuando escuché que abrían la puerta del copiloto. Era mi esposo con las llaves en la mano, entrando al camión. Sentí un vacío en el estómago. ¿Cómo le hiciste para pasarte al otro lado tan rápido?, le pregunté temblando. Me miró sorprendido. ¿De qué hablas? Yo siempre estuve de este lado, Lucía, respondió con seriedad. Le conté lo que acababa de ver, se puso pálido, subió al camión rápidamente y me dijo: no te asustes, sube el volumen de la música, no te espantes por nada. Intenté hacerlo, pero la bocina se apagó sola. En ese momento se escuchó un llanto de bebé, un sonido que venía de afuera, pero diferente al de nuestra hija, que seguía profundamente dormida. El llanto se mezclaba con el viento, como si se moviera alrededor del camión. De pronto, una lechuza pasó volando muy cerca del parabrisas y se posó sobre un poste del otro lado de la carretera. Mi esposo comenzó a rezar en voz baja, con las manos temblorosas en el volante. «Agárrala fuerte, no la sueltes por nada», me dijo refiriéndose a mi hija. El ambiente se volvió pesado, como si algo invisible nos rodeara. Yo solo podía escuchar el latido de mi corazón y aquel llanto cada vez más lejano. No sé cuánto tiempo estuvimos ahí, pero al volver a mirar por el espejo, la lechuza ya no estaba. Cuando llegamos a nuestro destino, mi esposo me confesó que muchos traileros le habían advertido de cosas así, que las brujas suelen aparecerse en las madrugadas, sobre todo cuando hay bebés a bordo. Dicen que aquella presencia tomó su forma para engañarme, para que yo le abriera la puerta del camión y así poder llevarse a mi hija. Desde esa noche nunca volví a acompañarlo en un viaje nocturno, porque entendí que en la carretera no está solo y que no todas las miradas que ves en los espejos son humanas. Si escuchas a la Llorona, significa que alguien cercano morirá.
Pepe, pensé mucho antes de contarte esto, pero necesito hacerlo. Han pasado casi 2 años desde que falleció mi papá y todavía recuerdo cada detalle de lo que ocurrió antes y después de su partida. Mi mamá y él acostumbraban a hablar por teléfono todo el día, eran inseparables. Recuerdo que fue un 31 de octubre, cuando mi madre me llamó y me contó algo que la dejó sin palabras. Dijo que mientras hablaba con mi papá, vio que un niño estaba junto a él muy cerca, conversando con él como si se conocieran. Alcanzó a escuchar que el niño lo llamaba por su nombre, Jesús. En ese momento, mi hermano entró al cuarto y vio cómo el niño se desvanecía frente a ellos, como si fuera humo. Mi madre pensó que tal vez ese niño no era de este mundo, que quizá las ánimas ya habían venido por él. Mi padre falleció el 8 de noviembre. Comenzamos el novenario y desde entonces entendí lo importante que es hacerlo. Es como si en esos días ellos buscaran despedirse, cerrar su ciclo, encontrar paz. El último día del rosario estábamos mis 3 hermanas y yo. Mientras una de nosotras rezaba, las tres empezábamos a llorar sin saber por qué. Sentíamos un nudo en el pecho, una tristeza que no era nuestra, como si nos la hubiera puesto encima. Fue entonces cuando justo en medio de las tres apareció un pequeño humo blanco, igualito al que sale cuando apagas un cerillo. Todas la vimos, no era imaginación. Yo estoy segura de que era mi padre despidiéndose de nosotras. No sentí miedo, sino una mezcla de nostalgia y alivio, como si él hubiera querido que supiéramos que estaba bien. Pasó el tiempo y hace apenas un mes mi hermano mayor también falleció. Su partida fue diferente, pero igual de extraña. Estábamos reunidos casi todos, algunos con mi mamá y los paramédicos en una habitación, mientras los demás esperábamos en otra parte de la casa. De pronto se escuchó un lamento de mujer. Era un llanto tan profundo, tan lleno de tristeza, que nos dejó helados. Era una voz desgarradora, como si llorara desde otro lugar, desde muy lejos. El lamento se repitió 4 veces aquella noche. Nadie se atrevía a hablar. Después de eso, mi hermano permaneció internado una semana y finalmente falleció. No sé qué fue lo que escuché, tal vez un alma que venía por él o una señal que no supimos entender, pero algo pasó, algo que no tiene explicación. También recuerdo lo que sucedió el día que falleció mi papá. Mi madre, que jamás dormía separada de él, esa noche decidió acostarse en el suelo. Dice que de pronto escuchó la voz de una mujer que le habló con dulzura, pero con urgencia, diciendo: «Ándale, que Martín ya se fue». Mi madre se levantó alarmada, llamó a mi padre, intentó moverlo, pero él ya no respondía. Fue entonces cuando se dio cuenta de que él ya se había ido para siempre. A veces pienso que aquella voz y aquel niño fueron señales, avisos de que algo más grande nos estaba esperando. Desde entonces, cada 31 de octubre y cada 8 de noviembre, siento que ellos regresan un momento, solo para recordarnos que siguen aquí, entre nosotros, cuidándonos desde donde están. Me defendí de quien me molestaba y me hizo brujería en Querétaro. Hola Pepe, buen día. Quiero contarte algo que me ocurrió hace algunos años en una comunidad de Querétaro, para ser exactos, en El Salitre. Yo cursaba el 3er año de secundaria y en mi grupo había 4 chicas que se empeñaban en hacerme la vida imposible. Siempre se burlaban de mí, me hacían bromas pesadas y buscaban cualquier pretexto para humillarme. Un día después del receso, regresé al salón a tomar el jugo que había dejado en mi pupitre. Le di un trago y enseguida sentí algo extraño en la boca. Lo escupí y para mi horror era tierra. Al voltear, vi a una de esas chicas mirándome con una sonrisa burlona. Luego, con voz fría, me dijo: «No dejes nada abierto, soy un poco traviesa». Esa frase me quemó por dentro, estaba furiosa. Cuando salimos de la escuela, la enfrenté y la golpeé. Fue la primera y única vez que lo hice, y curiosamente desde ese día dejó de molestarme. Pero no todo terminó ahí. Al contrario, fue entonces cuando empezó lo verdaderamente aterrador. Esa misma semana comenzaron a pasarme cosas extrañas. De pronto me despertaba en las madrugadas escuchando lamentos, suspiros y llantos apagados. A veces el aire del cuarto se llenaba de un aroma a flores, igual al de los arreglos que se ponen en los funerales. Intentaba no darle importancia, pero cada noche era peor. Faltaban apenas 15 días para mi fiesta de 15 años, cuando empecé a sentirme muy mal.
Tenía mareos, escuchaba voces lejanas y gritos horribles que venían de ninguna parte. Una noche, sin razón aparente, empecé a vomitar sin control. Mis padres me llevaron a un cuarto y cuando vieron lo que expulsaba, se quedaron sin habla. Era tierra mezclada con sangre y cabellos humanos. Esa noche fue interminable. Cerraba los ojos y veía siluetas con velas encendidas caminando alrededor de mi cama. Las sombras se movían despacio, como si rezaran o me observaran. El miedo era tan grande que ni siquiera podía gritar. Mi madre, desesperada, llamó a un doctor, pero él no encontró nada anormal, ni fiebre, ni infección, ni explicación alguna. Fue entonces cuando mi tía intervino. Ella conocía a un hombre muy conocido en Querétaro por sus curaciones. Le dijo a mi madre que al amanecer me llevaran con él. A la mañana siguiente me llevaron casi cargando. El curandero se llamaba Don Benito, un hombre mayor con mirada fuerte, pero serena. Cuando me vio entrar, no ocupó que le dijera nada. Me observó de pies a cabeza y murmuró diciendo con una voz grave que me heló por dentro: «Mendigas viejas, te quieren ver muerta». Desde ese día fui con él durante 7 jornadas seguidas. Nunca me preguntó nada, solo me pasaba flores por todo el cuerpo mientras rezaba en voz baja, como si estuviera sacando algo que no debía estar ahí. Cada noche me sentía un poco más ligera, aunque las visiones seguían apareciendo de vez en cuando. El último día, don Benito me dijo: «Te voy a dar la oportunidad de que sepas quién te hizo el mal, pero recuerda, la venganza por mano propia no trae nada bueno». Pasaron 2 meses, ya me sentía bien, casi como si todo hubiera sido una pesadilla. Pero un día me enteré de algo que me dejó sin palabras. Una de las chicas que me hacía la vida imposible y su madre estaban muy enfermas. Dicen que se deterioraron de forma repentina, sin que los médicos pudieran hacer nada. Desde entonces, cada vez que me las encuentro, me miran con odio y con coraje, como si supieran que yo sé la verdad. A partir de aquel día, nunca más me he quitado mi medalla de San Benito. Don Benito me la bendijo antes de despedirse y me dijo que con ella nada volvería a tocarme. No sé si fue brujería o castigo divino, pero desde entonces entendí que el mal siempre regresa a quien lo provoca y que en Querétaro hay manos que pueden maldecirte con solo tocar tu nombre. Casi quedamos atrapados en un portal del tiempo. Esto sucedió hace unos 8 o 9 años, pero lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Soy de Acapulco, Guerrero, aunque desde hace tiempo trabajo en Pittsburgh, Pensilvania. En aquel entonces todavía no tenía auto, así que acostumbraba a caminar para hacer las compras o la despensa. Una noche, mi primo y yo salimos por unos regalos. Faltaban pocos días para regresar a México de vacaciones y queríamos llevar algo para la familia. La tienda quedaba a unos 30 minutos caminando. Eran las 6:20 de la tarde cuando salimos de casa. Todo parecía normal. Llegamos, hicimos nuestras compras y justo antes de salir de la tienda, mi primo me preguntó la hora. Saqué el celular y le respondí: «Son las 9:10 de la noche». «Bien, alcanzamos a llegar antes de que cierren los restaurantes», me dijo. Cruzamos el estacionamiento de una plaza comercial cuando vimos una luz en el cielo a lo lejos. Pensamos que era un avión, pero mi primo comentó algo que me hizo detenerme. «Mira, caminamos y el avión no se mueve». Le respondí que era un simple efecto visual, que al avanzar parecía que el avión estaba detenido. Pero conforme seguimos caminando, notamos algo extraño. El avión seguía en el mismo punto exacto del cielo, sin desplazarse, sin parpadear sus luces. De pronto sentí algo raro, como si el tiempo se estirara. Caminábamos, pero parecía que no avanzábamos. El estacionamiento se sentía interminable, como si el entorno estuviera congelado. El aire estaba más denso, más pesado, y todo se había vuelto completamente silencioso. Ni autos, ni viento, ni voces. En ese momento tuve la sensación de que algo no estaba bien, como si estuviéramos dentro de una pausa del mundo. La luz del cielo permanecía inmóvil hasta que repentinamente se movió. El avión volvió a avanzar, pasando justo sobre nosotros. Y entonces, como si alguien hubiera presionado play, otra vez todo volvió a la normalidad. Seguimos caminando hasta llegar al final del estacionamiento. No dijimos nada, quizá por miedo o por confusión, pero preferimos seguir nuestro camino.
Ya casi llegando a casa, le dije a mi primo: no compramos nada para cenar y el restaurante cierra a las 9:30, a ver si todavía alcanzamos. Saqué el celular para revisar la hora y me quedé en shock. Eran las 7:10 de la noche. Me quedé mirándolo sin entender. ¿Cómo puede ser?, le dije. Al salir de la tienda eran las 9:10 y salimos de casa a las 6:20. Eso no tenía sentido. Él se quedó callado, pálido. Le dije en voz baja: creo que estuvimos a punto de entrar a un portal temporal y no nos dimos cuenta. Mi primo soltó una risa nerviosa. ¿Estás loco?, me dijo. Ah, sí, entonces explícame por qué el avión no se movía, por qué caminábamos sin avanzar y por qué el tiempo retrocedió. Se quedó pensativo y ya no me dijo nada. Cuando llegamos a casa, mi familia se sorprendió al vernos tan pronto. ¿Tan rápido regresaron?, nos preguntaron. Nos miramos entre los dos sin decir nada. Esa noche, mientras intentaba dormir, no dejaba de pensar en todo lo ocurrido. Si el reloj no se equivocó, si realmente el tiempo retrocedió, entonces estuvimos muy cerca de quedar atrapados entre dos momentos distintos, como si hubiera cruzado la frontera invisible de algo que no comprendemos. Por eso, cuando escucho a la gente hablar de cosas imposibles, como personas que aseguran haber visto dinosaurios o lugares que desaparecen y reaparecen, no dudo ni un segundo. Estoy convencido de que esos portales existen. Quizá algunos los cruzas sin darte cuenta, y otros, como nosotros, alcanzamos a regresar justo antes de que se cierre la puerta del tiempo. La noche que fuimos al diablo en Michoacán. Hola, me llamo Ricardo, tengo 19 años y soy de un pueblo de Michoacán llamado Zitácuaro. Quiero compartir una historia que viví hace un año con mi abuelo y que hasta hoy me sigue provocando miedo cada vez que la recuerdo. Mi abuelo, al que todos conocen como Tobías, siempre fue un apasionado de la caza. Desde niño lo acompañaba y juntos pasábamos horas en el monte, pero por una enfermedad que él tuvo, dejamos de salir por mucho tiempo. Cuando se recuperó, decidió que era momento de volver. Esa mañana salimos temprano, con las esposas al hombro y nuestro fiel perro siguiéndonos. Íbamos a pasar 2 días en el bosque, que estaba a unas 4 horas caminando desde el pueblo. Llegamos al atardecer a un claro rodeado de árboles, donde solíamos acampar. Era un terreno baldío cubierto de maleza y silencio. Encendimos una fogata, preparamos algo de cenar y nos sentamos a descansar. Eran como las 9 de la noche cuando todo cambió. El aire se volvió pesado y un frío extraño empezó a recorrer el lugar. Era pleno tiempo de calor, así que no tenía sentido. El perro comenzó a gemir temblando hasta que se escondió debajo de nosotros. «Abuelo Tobías», le dije inquieto, «¿por qué hace tanto frío? ¿Qué pasa?». Él no respondió, solo miraba fijamente hacia el bosque. Entonces tomé mi lámpara de cacería, una de esas potentes que iluminan a larga distancia, y la encendí para ver qué había alrededor. A unos 100 metros, dos ojos brillaban entre la oscuridad, reflejaban la luz de mi lámpara como los de un animal. «Debe ser un venado», dijo mi abuelo con emoción, tomando su escopeta, pero algo no cuadraba. «¿Un venado aquí?», le respondí en voz baja. «Es imposible, el humo de la fogata los ahuyenta. Además, tienen el olfato tan fino que pueden olerlo desde muy lejos». Él no contestó y comenzó a avanzar lentamente hacia donde estaban los ojos. No había caminado ni 10 metros cuando aquella cosa empezó a correr hacia nosotros. Era rápida, demasiado rápida, y su forma no era la de un venado, ni la de ningún animal que yo conociera. El perro se echó hacia atrás gimiendo, mientras mi abuelo alzó el arma y disparó. El estampido retumbó en el bosque y aquella criatura cayó al suelo, revolcándose entre gritos y bramidos tan profundos que parecían salir del pecho de un toro. Nos acercamos con cautela, pero antes de llegar, esa cosa empezó a arrastrarse entre la maleza, tratando de meterse al bosque. Se quejaba, se revolvía y se lamentaba como si estuviera muerto. «Échale al perro, que no se nos escape», dijo mi abuelo. Pero el perro no se movió, estaba tan aterrado, temblando, con el rabo entre las patas. Jamás lo había visto así. No ladraba, no olfateaba, solo se escondía detrás de nosotros. El gemido del animal se fue alejando poco a poco, hasta que se perdió entre los árboles.
Esperamos unos minutos y fuimos a buscar rastros. En el suelo había pelos, pero no eran de venado, eran más bien gruesos, casi negros, y desprendían un olor insoportable, como a carne que... El ambiente se volvió sofocante. Vámonos, abuelo, mañana regresamos con luz y lo buscamos, le dije. Apagamos la fogata y recogimos todo lo más rápido que pudimos. Al alejarnos del claro, escuchamos gritos desgarradores, como los bramidos de un toro moribundo, pero más profundos, más humanos. Resonaban justo donde habíamos estado. Ya no nos detuvimos. Caminamos durante horas hasta llegar a casa. Eran casi las 3 de la madrugada, cuando por fin abrimos la puerta. Nos miramos sin decir palabra y cada quien se fue a dormir. A la mañana siguiente regresamos al sitio. Al llegar, todo había desaparecido. No había pelos ni huellas, solo el impacto del en la tierra. El bosque estaba en silencio, como si nada hubiera pasado. Mi abuelo no dijo una sola palabra. El perro se quedó pegado a nosotros todo el camino de regreso, con la cola entre las patas. Han pasado ya 12 meses desde aquella noche y todavía siento el mismo escalofrío cuando lo recuerdo. Nadie nos creyó. Algunos dicen que lo que vimos era el diablo que quizá quiso llevarnos esa noche. Lo único que sé es que desde entonces nunca he vuelto a ese bosque, y cada vez que el viento sopla fuerte entre los árboles, juro que puedo escuchar otra vez aquel bramido, como si todavía anduviera buscándonos. El muerto se me subía aún cuando estaba despierto. Hola Pepe, me gustan mucho tus historias, y aunque prefiero mantenerme en el anonimato, quiero contarte algo que me ha acompañado desde que tenía 7 años. Desde esa edad, comencé a sentir algo extraño por las noches. Cuando me dormía, algo se me subía. No podía moverme ni respirar. Al principio creí que era una pesadilla o que estaba demasiado cansado, pero el miedo que sentía era real, cada vez más fuerte. Con el tiempo ya no solo me pasaba cuando dormía, a veces estaba despierto platicando con mi esposa y de repente, sin previo aviso, aquello volvía a subirse sobre mí. Era como si una presencia invisible me aplastara el pecho. Intentaba gritar, moverme, hacer cualquier cosa, pero mi cuerpo no me respondía. Solo podía mirar el techo y sentir cómo el aire se me escapaba de los pulmones. Esto me ocurrió durante mucho tiempo, hasta que un día un amigo me dijo que para que esa cosa se fuera debía dormir con un puño de tierra en la mano. No entendía por qué, pero estaba tan desesperado que decidí intentarlo. Esa noche fue diferente. Cuando sentí que la presencia regresaba, en lugar de quedarme paralizado, le hablé en voz baja, sin saber si lo hacía en mis pensamientos o realmente se lo decía. ¿Qué quieres de mí? Si puedo ayudarte, dímelo, pero por favor, déjame en paz. En ese momento, escuché un zumbido ensordecedor en mis oídos, tan fuerte que me hizo doler la cabeza. Luego, una voz, muy cerca, tan cerca que sentí su aliento frío, me susurró algo que no logré entender. Apenas lo intenté escuchar mejor, un oído me reventó. Sentí un dolor agudo y la sangre comenzó a salir. Pasé casi un año con el oído enfermo. Fui con doctores, me hicieron estudios, pero no encontraron nada. Decían que todo estaba normal, aunque el dolor y el zumbido seguían. Hasta que un día, sin explicación alguna, sanó por completo. Después de eso, las noches se volvieron aún más raras. Durante 4 años tuve episodios en los que no sabía si estaba dormido o despierto. Recuerdo abrir los ojos y verme acostado fuera de mi casa, como si mi cuerpo estuviera en un lugar y mi alma en otro. Caminaba alrededor, intentaba abrir la puerta, pero no podía. Era como si la atravesara, como si no existiera para el resto del mundo, y de pronto, sin saber cómo, volvía a estar en la cama. Pero cada vez que eso pasaba, amanecía con dolor en los brazos, en las piernas y lleno de moretones. No fue un sueño, no podía hacerlo, lo sentía, lo vivía y me dolía. Hace apenas 1 o 2 años volví a tener esa sensación, y lo más aterrador es que ahora no solo me ocurre a mí, sino también a mi familia. A veces los miro dormir y juro que veo lo mismo reflejado en ellos, sus cuerpos quietos, respirando con dificultad, con el mismo miedo en el rostro. Es como si algo se reflejara entre nosotros, como un espejo invisible que repite el mismo tormento una y otra vez. No sé qué es ni por qué sigue aquí, pero estoy seguro de una cosa: no era un sueño y nunca lo fue.
Vimos bailar al diablo en Mexicali. Era una de esas tardes tranquilas y agradables, cuando todo parecía normal. Celebrábamos el cumpleaños de mi padrastro en casa. Yo tenía unos 14 años, mi primo 12 y mi hermana de la misma edad que él también estaba con nosotros. Vivíamos justo frente a un parque y ya entrada la noche, alrededor de las 12, los tres nos aburrimos de la fiesta, así que decidimos salir a jugar un rato al parque, ignorando la advertencia de mi abuela, que nos dijo en tono serio: no vayan al parque de noche o se les va a aparecer el diablo. Nos reímos y no hicimos caso. Cruzamos la calle y llegamos corriendo. El parque estaba completamente vacío, envuelto en un silencio extraño. Jugamos un buen rato corriendo y riendo entre los columpios y resbaladillas, hasta que el cansancio nos obligó a sentarnos a platicar. Pasaron 20 minutos. Justo al lado del parque había una escuela en la que los tres estudiábamos. Entre la charla le conté a mi primo y a mi hermana sobre un niño que una vez había querido en clase, y al mencionarlo señalé el salón donde iba. Fue entonces cuando lo vi. Ahí junto a la escuela estaba una figura enorme. Medía fácilmente más de 2,5 metros. Era delgado y de color rojo, con la piel brillante, como si estuviera ardiendo por dentro. Su cuerpo se retorcía lentamente, moviéndose al ritmo de un baile grotesco, pero lo más aterrador era que nos miraba directamente sin apartar la vista. Sentí como las piernas me temblaban. Mira, le dije a mi primo. Él volteó y también lo vio. Mi hermana, que estaba a nuestro lado, no entendía qué pasaba. Dice que nunca logró verlo, aunque nosotros juramos que estaba ahí. Corrimos desesperados de regreso a casa. Le contamos a mi abuela lo que habíamos visto, pero al tratar de describirlo, todo se volvió borroso en mi mente. Al día siguiente, apenas recordaba lo ocurrido, como si alguien hubiera borrado parte de mi memoria. Cuando desperté, era una mañana soleada. Mi primo, mi hermana y yo estábamos en el patio riendo y mojándonos con la manguera. Era como si nada hubiera pasado, pero había algo extraño, una sensación de alegría forzada, como si una parte de nosotros supiera que algo seguía rondando. En un descuido, mi primo, siempre inquieto, subió sobre una silla pequeña y empezó a bailar. De pronto resbaló, pero no cayó como cualquiera. La silla y su cuerpo dieron una vuelta completa en el aire, como si una fuerza invisible lo hubiera lanzado. Cayó con un golpe seco, gritando de dolor. Le fracturó el brazo derecho. El tiempo pasó y por un momento creímos que todo había quedado atrás, hasta que unos meses después me ocurrió algo igual de extraño. Jugaba con mis amigos cuando tropecé con una tapa de alcantarilla cubierta de pasto. No caí con fuerza, pero aún así mi brazo se fracturó, el izquierdo. Mi primo el derecho, yo el izquierdo. Nunca pudimos entenderlo. Años después, cuando ya habíamos crecido, pensé que todo era una coincidencia, hasta hace unos meses. Una madrugada escuché a una mujer llorar afuera de mi casa. Era un llanto profundo, triste, desgarrador. Pensé que alguien pedía ayuda, así que salí, pero no había nadie, solo el eco del llanto que se alejaba poco a poco en la oscuridad. Días después volvió a pasar, casi a la misma hora. Le conté a mi vecina y ella, con la mirada seria, me dijo: no eres el único que la ha escuchado. Esa mujer es un alma en pena. Nadie sabe quién es, pero todos los vecinos la hemos oído de vez en cuando, llorando por las noches. Desde entonces, cada vez que la escucho, recuerdo aquella figura roja bailando frente a la escuela, y me pregunto si esa risa que parecía divertido aquella noche era por nosotros, porque sabía que ya nos había marcado para siempre.